Aquí los relatos nocturnos cobran vida entre susurros, maullidos y sombras que nunca desaparecen. Si disfrutas de las historias que ponen los bigotes de punta y hacen que mires dos veces hacia la oscuridad, este es tu lugar. Prepárate para escuchar lo que jamás deberías oír. El levantado. Soy Michi Efraín, y trabajo como velador nocturno en la funeraria Ave Miau Purísima desde hace casi 4 años. Uno cree que después de tanto tiempo, nada puede sorprenderte en un lugar lleno de ataúdes, velas y sombras permanentes. Pero hay noches que te enseñan que algunas cosas no deberían ser vistas por ningún Michi vivo. Era una madrugada especialmente fría, y el viento golpeaba las ventanas de la sala de velación con un sonido que se mezclaba con el crujido de la madera bajo mis patas. Todo estaba en calma, los ataúdes alineados y las velas apagadas, como siempre. Caminaba con la linterna en la gorrita, haciendo mi ronda rutinaria, asegurándome de que nadie hubiera quedado en las salas. De repente, un ruido seco me hizo detenerme frente a uno de los michiféretros. Al principio pensé que era un gato callejero, o quizá una corriente de aire empujando algún objeto. Pero cuando la luz de la linterna iluminó la sala, vi algo que todavía me hace temblar al recordarlo. La tapa de uno de los ataúdes se movía lentamente, y de ella emergía un michi gris, con los ojos abiertos, pero inexpresivos, como si su cuerpo aún no comprendiera que ya no debía estar allí. Mi corazón dio un vuelco. Tragué saliva, intentando no emitir sonido alguno, pero la respiración se me aceleraba y sentía que cada músculo de mi cuerpo estaba congelado por el miedo. El michi levantado se incorporó completamente, permaneciendo unos segundos inmóvil, mirándome con una calma aterradora. No podía pensar, ni correr, ni maullar. Solo podía observar, con los bigotes tensos y las orejas erguidas, mientras aquel michi comenzaba a moverse lentamente por la sala. Cada paso resonaba en el piso de madera como si fuera un tambor de aviso, y el aire frío que dejaba su pelaje al pasar me erizaba todo el lomo. Finalmente, la adrenalina me ganó. Corrí hacia la salida de la sala y me escondí detrás de la garita principal, temblando, sin atreverme a mirar de nuevo. Durante el resto de la noche escuché crujidos y pasos, pero no tuve el valor de volver a acercarme. Cada vez que el silencio parecía absoluto, un pequeño golpe proveniente del interior de la sala me recordaba que el michi seguía allí, caminando, inspeccionando, observando. La madrugada avanzó lentamente. Cada vez que asomaba un ojo, nada parecía moverse. Aún así, no me atreví a entrar. El miedo era tan fuerte que sentía que mis patas no tocarían nunca más el piso de esa sala mientras la oscuridad reinara. Cuando finalmente llegó el amanecer, la luz del sol inundó la sala y todo parecía haber vuelto a la normalidad. El michi estaba nuevamente en su ataúd, la tapa cerrada, y no había rastro de movimiento alguno. Traté de convencerme de que todo había sido un sueño provocado por la soledad y el cansancio. Pero desde entonces, cada vez que hago rondines nocturnos, miro de reojo esa sala, esperando no ver nada, pero temiendo que, en cualquier momento, aquel michi vuelva a levantarse. Cada sombra, cada crujido, cada corriente de aire me recuerda esa noche, y sé que aunque parezca un recuerdo lejano, el levantado sigue allí, esperando que algún otro michi tropiece con su presencia. Antes de continuar, recuerda Michi suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu Michi like. Así seguirás escuchando más relatos paranormales de gatitos que pondrán tus bigotes de punta. Ahora sí, apaga la luz y prepárate, que el segundo relato está por comenzar. El michiféretro vacío. Soy Michi Salvador, y trabajo en la funeraria Michilencio Eterno desde hace varios años. He visto muchas cosas extrañas, sombras que se mueven solas, luces que parpadean sin explicación, velas que nunca se apagan. Pero lo que ocurrió aquella noche en la sala de velación 3 es algo que jamás podré olvidar. Era un servicio de despedida para un Michi anciano llamado Michi Gavino.
La sala estaba llena de familiares y amigos felinos, todos reunidos en torno al ataúd colocado en el centro. Las velas estaban encendidas, el olor a incienso llenaba el aire, y la atmósfera era solemne y pesada. Yo estaba de velador, caminando despacio entre los bancos, atento a cualquier movimiento inusual, como siempre. Al cabo de unos minutos, noté algo extraño. Cuando el oficiante abrió la tapa del ataúd para el último saludo, el interior estaba completamente vacío. No había michicuerpo, ni manta, ni siquiera señales de que alguien hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió mi lomo, y mi pelaje se erizó instantáneamente. ¿Qué pasó con Gavino?, susurró una de las michis presentes, temblando. Intentamos calmar a los familiares, pero el miedo se apoderó de todos. La tapa estaba firmemente colocada antes de que llegáramos, y nadie pudo explicarnos cómo el michiféretro quedó vacío en cuestión de minutos. Nadie había entrado ni salido, y las cámaras de seguridad, si bien un tanto antiguas, no mostraban movimiento alguno. Lo más inquietante comenzó después. A medida que los michis se retiraban y la sala quedaba en silencio, se empezaron a escuchar maullidos suaves, provenientes del suelo, justo debajo del ataúd. Al principio pensé que era algún gato callejero que había entrado, pero la puerta estaba cerrada. Los maullidos eran bajos, lastimosos, insistentes, como si alguien atrapado buscara ser escuchado. Me agaché para mirar debajo del féretro. No vi nada, pero los maullidos continuaban, cada vez más claros, resonando en el piso de madera como si el propio suelo hubiera cobrado vida. Cada vez que me acercaba, los sonidos cesaban. Cuando me alejaba, volvían con fuerza, insistentes, reclamando atención. Mis michicompañeros vinieron a investigar. Intentamos levantar la caja, pesada, sólida, intacta. No había indicio de que alguien hubiera salido o entrado. Y aún así, los maullidos persistían. Era imposible. Nadie podía explicar qué o quién estaba debajo. Pasamos la noche en la sala, sentados a prudente distancia, escuchando cómo los maullidos parecían seguirnos a cada paso. Era un sonido triste, profundo, cargado de algo que no se podía nombrar, mezcla de desesperación, miedo y un llamado silencioso que penetraba hasta los huesos. Cuando amaneció, los maullidos desaparecieron, y la sala parecía normal, como si nunca hubiera pasado nada. Pero todos los que estuvimos allí juramos que algo quedó atrapado bajo aquel féretro, y que sus lamentos pueden volver en cualquier momento. Desde entonces, nadie se atreve a usar ese ataúd. Algunos incluso dicen que, cuando pasan cerca de la sala, escuchan un susurro de maullidos que piden compañía, recordándoles que no todo lo que duerme bajo la madera está realmente dormido. El teléfono de la oficina. Soy Michi Tadeo, y trabajo como velador nocturno en la funeraria Jardines de Michoriente desde hace varios años. La mayor parte de mi turno transcurre en silencio, con solo el sonido del viento y el ocasional crujido de los pisos de madera. Pero hay un objeto en la oficina que jamás deja de recordarme que algunas cosas no deberían funcionar nunca: el teléfono de la oficina. Todo comenzó hace meses, cuando el viejo equipo de comunicación de la administración aún funcionaba. Una madrugada, escuché un ring insistente proveniente de la oficina, aunque sabía que nadie más estaba presente y que la extensión desde la que sonaba ya no existía. Al principio pensé que era una broma, algún error del sistema, o incluso que mi mente jugaba trucos con el cansancio. ¿Quién está ahí?, pregunté, con la cola erizada y las orejas tensas. No hubo respuesta, solo un silencio prolongado. Tomé el auricular, y una voz débil, casi susurrante, comenzó a hablar. No decía nombre ni dirección, solo pedía ayuda, un murmullo constante que parecía provenir de algún rincón invisible de la oficina. La voz era clara, pero imposible de ubicar. No había teléfono conectado, ni cables visibles, ni señal que pudiera rastrear. Intenté colgar, pero el teléfono sonó de nuevo al instante. Cada vez que levantaba el auricular,
escuchaba la misma voz, suplicante, cada vez más desesperada. Mis bigotes se tensaban y el pelaje de mi lomo se erizaba. No podía entender cómo un objeto tan simple podía transmitir un mensaje tan lleno de presencia, de urgencia, de algo que no era de este mundo. Mis michicompañeros fueron a revisar. Ellos escucharon la llamada también, y sus ojos se abrieron tanto como los míos. Intentamos desconectar el teléfono, desenchufarlo, incluso arrancar la extensión del escritorio. Nada funcionó. A la madrugada siguiente, y todas las siguientes, el teléfono sonaba de nuevo, y la misma voz pedía ayuda, insistente, sin dar pistas de dónde estaba ni cómo podía ser atendida. Pasé varias noches sentado frente al equipo, con la linterna apuntando hacia el escritorio, intentando comprender. La voz parecía cambiar de intensidad según mi cercanía, como si supiera que la estaba escuchando, como si estuviera viva. Cada maullido que escapaba de susurros se mezclaba con el silencio de la oficina, convirtiendo cada segundo en un momento cargado de tensión. Los meses pasaron, y aunque nadie ha logrado descifrar el origen de la llamada, todos los michiveladores de la funeraria sabemos que ese teléfono no está solo, que guarda algo atrapado en sus líneas. Y que cada madrugada es un recordatorio de que algunas presencias no descansan, incluso cuando todo parece en calma. Ahora, cada vez que paso por la oficina antes de mi turno, el teléfono me mira desde el escritorio, silencioso, aparentemente inofensivo. Pero sé que al caer la noche volverá a sonar, y la misma voz pedirá ayuda, misteriosa, invisible, persistente. Y yo, como todos los veladores antes que yo, me limitaré a escucharla en silencio, sabiendo que no hay manera de responder. El amanecer que nunca llega. Soy Michi Gabriel, velador nocturno en la funeraria El Michi del Consuelo. Llevo años recorriendo sus pasillos, viendo sombras que no deberían existir, escuchando maullidos donde nadie está y sintiendo presencias que no pueden ser tocadas. Pero nada me preparó para aquella noche, cuando aprendí que algunas madrugadas simplemente no llegan. Todo comenzó cuando hacía mi ronda habitual. La luna iluminaba tenuemente la fachada de la funeraria y el viento movía las cortinas de la capilla, produciendo sombras danzantes en las paredes. Cada paso que daba sobre el piso de madera resonaba como un tambor de aviso. Sentí desde el primer momento que algo estaba diferente, como si el tiempo hubiera decidido detenerse dentro del edificio. Al llegar a la sala central de velación, noté un silencio absoluto, pero no cualquier silencio, era pesado, tenso, como si la propia noche hubiera decidido quedarse atrapada allí. Las velas que normalmente parpadeaban se mantenían inmóviles, rígidas, como si estuvieran congeladas en el tiempo. De pronto, escuché un susurro proveniente del fondo de la sala. Era una voz débil, casi un lamento, pero clara. No. Amanecer, no. Mis bigotes se erizaron. Mi corazón se aceleró y cada fibra de mi cuerpo estaba alerta. Avancé lentamente hacia el origen del sonido y allí, en el centro de la sala, vi una figura. Era un michi gris, con ojos enormes y brillantes, sentado sobre el michiféretro de un michi difunto, moviéndose apenas, como si estuviera atrapado entre la vigilia y el sueño. Su mirada estaba fija en la puerta de salida, como esperando algo que jamás llegaría. Intenté acercarme, pero la figura desapareció al instante, dejando solo un frío intenso y un vacío que parecía absorber toda la luz de la sala. Las velas comenzaron a encenderse y apagarse de manera irregular, proyectando sombras que parecían observarme, acercarse y retroceder al mismo tiempo. Cada sombra estaba viva, y cada sonido era un recordatorio de que no había salida. Pasé horas recorriendo los pasillos, tratando de encontrar una ventana, una puerta, cualquier indicio de que el sol iba a aparecer. Pero fuera de las paredes de la funeraria, todo estaba sumido en una oscuridad perpetua. Los relojes habían dejado de funcionar, y los susurros de otros michis atrapados resonaban por los rincones, llamando, rogando por un amanecer que no llegaba. Me refugié en la oficina principal, intentando calmarme.
pero incluso allí, el silencio era inquietante. El teléfono sonaba de manera intermitente, las velas parpadeaban y los maullidos subterráneos bajo los ataúdes se mezclaban con lamentos que parecían provenir de las paredes mismas. El tiempo había dejado de existir, y con él, la esperanza de que la luz llegara alguna vez. Cuando finalmente apareció una débil luz, no era el amanecer, sino un resplandor gris, frío, que se filtraba por las rendijas de las cortinas. Todo estaba igual, excepto que los susurros disminuyeron, como si los michis atrapados decidieran guardar silencio por un instante. Aún así, algo en mi interior sabía que la oscuridad volvería, y que el amanecer seguiría sin llegar para quienes quedábamos atrapados en la funeraria. Desde aquella noche, cada vez que hago mi ronda nocturna, siento que la madrugada es solo un espejismo, y que la funeraria tiene su propio tiempo, separado del mundo exterior. Los veladores aprenden rápidamente que algunas noches no terminan, y que algunas madrugadas simplemente nunca llegan. La sombra que camina. Soy Mich Ulises, y trabajo en la funeraria Michispanoamericana como velador nocturno. Llevo años recorriendo pasillos, revisando ataúdes y escuchando murmullos que no tienen explicación, pero nunca había sentido un miedo tan puro como aquella noche en la que me encontré con la sombra que camina. Todo comenzó cuando hice mi ronda habitual. La luna se filtraba por los vitrales de colores, dibujando manchas sobre el suelo pulido, y el viento movía las cortinas de la capilla como si alguien invisible las empujara. Mientras avanzaba, escuché un crujido distinto al habitual. No era madera vieja ni el aire colándose por una rendija, era un paso firme, pausado, que imitaba exactamente mis propios movimientos. Me detuve. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mi cola se erizó hasta la punta. Miré alrededor, ningún michi, ningún objeto que pudiera hacer ruido. Solo mis propios pasos resonaban en el silencio, y un eco extraño que los duplicaba. Entonces lo vi, una sombra negra, difusa, al final del pasillo, caminando exactamente como yo, imitando cada movimiento con un retardo inquietante. Intenté encender mi linterna, pero la sombra parecía absorber la luz, tornando su contorno más sólido, más real. Era enorme, desproporcionada, y sus ojos brillaban como dos pequeñas brasas en la oscuridad. Cada vez que parpadeaba, el sonido de su respiración resonaba como un susurro húmedo y profundo, envolviendo el pasillo en un frío que me calaba hasta los huesos. Retrocedí un paso. La sombra también lo hizo, manteniendo la distancia perfecta, como si jugara conmigo. Cada intento de escapar se convertía en un laberinto. Mientras corría, la sombra duplicaba mis movimientos, apareciendo detrás de mí, a mi izquierda, a mi derecha, siempre presente, siempre observándome. ¿Qué quieres? Maullé con la voz temblorosa, aunque sabía que no obtendría respuesta. El silencio respondió por mí, y un susurro profundo surgió de la propia sombra. Ven. Acompáñame. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada fibra de mi pelaje estaba tensa, y mis patas querían huir, pero mi curiosidad y terror me mantenían firme. Avancé unos pasos, y la sombra imitó cada movimiento con precisión perfecta, cerrando el espacio entre nosotros lentamente, silenciosa pero amenazante. Llegué a la sala de velación principal, con los ataúdes alineados y las velas apagadas. La sombra se detuvo al final del pasillo, pero sus ojos seguían fijos en mí, entrando en mi michimente, revelando visiones de michis atrapados, lamentos interminables y laberintos de oscuridad. Cada vez que respiraba, sentía como si la noche misma se condensara en su contorno, llenando la sala de un peso que me impedía moverme. Intenté saltar hacia la salida, pero la sombra estaba en todas partes. Cada rincón, cada esquina, parecía reflejar su forma oscura. No había manera de escapar, estaba atrapado en un juego que no pertenecía a este mundo, donde la sombra podía prever cada uno de mis movimientos antes de que los hiciera. Cuando finalmente amaneció, la luz del sol penetró tímidamente por los vitrales. La sombra desapareció, dejando solo la sensación de frío y vacío.
Sin embargo, sabía que no se había ido del todo, podía sentir su presencia acechando en los rincones oscuros, esperando la próxima noche para caminar de nuevo conmigo. Desde esa noche, cada vez que recorro los pasillos, veo sombras que parecen seguirme, imitándome, recordándome que nunca estoy solo, aunque los ojos de mis compañeros digan lo contrario. Aprendí que algunas presencias no se marchan con la luz, y que algunas sombras tienen vida propia y hambre de compañía. El último servicio. Me llamo Mich Arturo, y desde hace un par de años trabajo como michivelador en una funeraria bastante antigua de la ciudad de Miautepec. No es precisamente el empleo de mis sueños, pero cuando lo conseguí, pensé que sería tranquilo, cuidar que nadie entrara, dar rondines por los pasillos y asegurarme de que todo quedara en orden para la mañana. Al principio lo vi como un buen lugar para ganar unas michimonedas, aunque pronto entendí que esas madrugadas no eran tan silenciosas como parecían. Esa noche en particular, recuerdo que el reloj marcaba las 2 de la madrugada. Todo estaba en calma, o al menos eso quería creer. Caminaba con mi linterna en la mano, recorriendo las salas de velación, revisando que las velas estuvieran apagadas y que las puertas quedaran cerradas. Sin embargo, al pasar frente al salón 3, sentí un escalofrío que me recorrió desde la punta de las orejas hasta la cola. La puerta estaba entreabierta. No debería estarlo, porque yo mismo la había cerrado un par de horas antes. Me asomé con cuidado, intentando convencerme de que quizá algún familiar despistado había olvidado cerrarla antes de irse. Pero no. El salón estaba vacío, o al menos así debió estar. Dentro, la penumbra era cortada apenas por una luz tenue que se filtraba desde el pasillo. Lo extraño fue que pude distinguir, al fondo, la silueta de un Michi sentado en la primera fila de bancas, con la cabeza agachada como si aún estuviera en medio de un velorio. Tragué saliva. ¿Hola? Pregunté con voz temblorosa. El eco de mis palabras rebotó en las paredes, pero aquella figura no se movió ni un poco. Sentí la urgencia de retroceder, de cerrar la puerta y fingir que no había visto nada, pero mis patas parecían clavadas al suelo. Tomé aire y di un par de pasos dentro. La madera del piso crujió y, entonces, la silueta giró lentamente la cabeza hacia mí. Lo que vi hizo que se me erizaran todos los bigotes. Aquel Michi tenía el pelaje grisáceo, los ojos completamente apagados y un gesto inexpresivo, como si hubiera olvidado lo que era estar vivo. Me quedé paralizado. No podía gritar, ni moverme, ni siquiera pestañear. Lo único que escuchaba era el repiqueteo de mi corazón golpeando contra el pecho. El extraño se levantó de la banca y comenzó a caminar hacia el féretro que estaba colocado en el centro del salón. Yo lo observaba con terror, hasta que noté algo imposible. El ataúd estaba abierto, cuando yo mismo lo había dejado cerrado al cerrar el servicio. El Michi gris se inclinó, se metió dentro y, con un movimiento seco, la tapa volvió a cerrarse sola. Me quedé helado. Corrí hacia la salida, cerré la puerta con todas mis fuerzas y me refugié en la oficina principal. No me atreví a regresar. El resto de la madrugada lo pasé con las luces encendidas, tratando de convencerme de que todo había sido una alucinación provocada por el cansancio. Pero al amanecer, cuando llegaron los Michi empleados del turno de día, escuché sus comentarios desde el pasillo. «Qué raro, el salón 3 quedó abierto toda la noche», dijo Michigelio, uno de los compañeros. «¿Y viste el michiféretro?», respondió Michi Clara, la encargada. «Está cerrado, pero las almohadillas del interior parecen aplastadas, como si alguien se hubiera sentado ahí». Yo no dije nada. Solo bajé la cabeza y me puse a ordenar papeles, aunque por dentro sentía que algo me observaba todavía. Y hasta el día de hoy, cuando paso por ese salón durante mis rondines, evito mirar demasiado hacia adentro. Porque sé que, a veces, alguien sigue ocupando su lugar en la banca. Sombras en la sala de velación. Soy Michidrián,
y quiero contar lo que viví junto a mi familia una noche en la funeraria Michi Luz Perpetua. No soy empleado, ni velador, aquella vez estábamos despidiendo a un Michitío lejano, y lo que ocurrió en la sala 4 todavía me hace estremecer cuando lo recuerdo. La velación comenzó tranquila. Todos los familiares estábamos reunidos, algunos platicaban en voz baja, otros Michi rezaban, y unos más simplemente permanecían en silencio. El ambiente era solemne, como en cualquier ocasión similar. Sin embargo, poco después de la medianoche empezamos a notar algo extraño, sombras moviéndose en los rincones. Al principio pensé que eran solo juegos de la luz, pero pronto me di cuenta de que aquellas figuras no correspondían a ninguno de nosotros. Eran demasiado largas, demasiado torcidas, y parecían deslizarse con movimientos lentos, como si nos observaran desde la penumbra. Mi prima, mi Auriela, fue la primera en decirlo en voz alta. ¿Vieron eso? Hay alguien en la esquina. Volteamos todos, y ahí, en el rincón junto a las cortinas, se distinguía una silueta inmóvil, agazapada, como si estuviera esperando. Unos segundos después, desapareció sin dejar rastro. Los michiadultos intentaron calmarnos, diciendo que quizá eran nervios o cansancio, pero yo sabía que no era mi imaginación. Conforme pasaba el tiempo, las sombras comenzaron a multiplicarse. Podías mirar a un rincón y jurar que había un michi parado, observando, pero en cuanto intentabas fijar la vista, se desvanecía. A veces se proyectaban contra las paredes, aun cuando nadie estaba frente a la luz. Otras veces se deslizaban detrás de los bancos, como si estuvieran rodeándonos. Lo peor fue cuando mi abuela, Michi Estela, que estaba sentada en primera fila, soltó un grito ahogado. Todos corrimos hacia ella y la encontramos temblando, con la mirada fija en el féretro. Entre sollozos alcanzó a decir: «Hay alguien parado junto a él, y no es de los nuestros». Miramos, pero no vimos nada. Solo la sombra alargada que se proyectaba sobre la caja, aunque ninguno de nosotros estaba en esa posición. Esa figura se inclinó lentamente, como acariciando la tapa, y luego se desvaneció. A partir de ese momento, la atmósfera se volvió insoportable. Cada esquina parecía habitada, cada sombra se movía por sí sola. Varios familiares se encerraron en el pasillo, incapaces de seguir dentro. Yo me quedé, más por miedo que por valentía, y lo que vi nunca se borrará de mi mente. En un instante de silencio absoluto, todas las sombras se juntaron al fondo de la sala, formando una única silueta enorme que nos miraba desde lejos. Nadie habló. Nadie respiró. Esa figura se quedó quieta unos segundos, hasta que la puerta del salón se abrió por sí sola, y la sombra desapareció como absorbida por el aire. El resto de la madrugada permanecimos juntos, en silencio, Michi rezando y evitando mirar a los rincones. Al amanecer, con la luz del sol entrando por las ventanas, la sala volvió a lucir normal. Sin embargo, cada uno de los que estuvimos ahí juramos lo mismo: esa noche no éramos los únicos presentes en la sala de velación. La caja olvidada. Soy Michustavo, y trabajo como ayudante en la funeraria recinto de la Miau Esperanza desde hace casi 3 años. Mi tarea es sencilla en apariencia: organizar los ataúdes en la bodega, preparar los equipos para los servicios y asegurarme de que todo esté listo para la noche. Pero hay veces en que la rutina se rompe de formas que te dejan con el pelaje erizado y los bigotes tensos durante días. Aquella noche me tocaba hacer inventario en la bodega principal. Todo estaba en silencio, salvo por el murmullo constante de la ventilación y el crujido de la madera bajo mis patas. Revisaba fila tras fila de ataúdes perfectamente alineados cuando algo me hizo detenerme: un michiféretro que no reconocía. No estaba en los registros, ni en las listas de envíos, ni en ningún plan de servicio. Era un ataúd más, pero no tenía etiqueta, ni nombre, ni fecha. Simplemente estaba allí, olvidado en un rincón oscuro de la bodega. Sentí un escalofrío recorrer mi lomo. Respiré profundo y me acerqué lentamente,
tratando de convencerme de que no era nada. Extendí la pata y toqué la tapa. Estaba fría, demasiado fría para la bodega cerrada. La empujé un poco, lo suficiente para verificar que no hubiera peso extraño encima, y escuché un golpe. Un golpe seco desde dentro del ataúd. Salté hacia atrás, mi linterna temblando en mis patas. Volví a acercarme, con cautela, y otra vez, golpe, golpe, golpe. Cada sonido resonaba en el espacio cerrado de la bodega, amplificándose hasta que parecía que toda la sala estaba viva. Mis bigotes se erizaron y mis orejas apuntaron hacia todos lados. El miedo se mezclaba con la curiosidad, y aunque mi instinto me decía que huyera, no podía apartar la mirada de aquella caja misteriosa. Intenté levantar el ataúd con cuidado para moverlo a un lugar más visible. Apenas lo toqué y lo alcé un par de centímetros del suelo, escuché golpes rítmicos desde dentro, como si alguien estuviera empujando desde dentro con todas sus fuerzas. Me detuve, jadeando, sintiendo como el corazón me golpeaba en el pecho. No había ningún sonido de patas afuera, ni respiración, ni sombra visible, solo los golpes, insistentes y regulares, como si la caja estuviera viva. Llamé a mis michicompañeros para que me ayudaran. Cuando llegaron, mi voz temblaba mientras señalaba la caja. Al acercarse, ellos también escucharon los golpes, y sus ojos se abrieron tan grandes como lunas. Decidimos, entre temblores y maullidos nerviosos, intentar abrirla. Cada uno tomamos un extremo y levantamos la tapa lentamente. Al principio no había nada. El interior estaba vacío, frío, oscuro. Pero en cuanto la luz de nuestras linternas tocó el fondo, los golpes comenzaron otra vez, más fuertes, más urgentes. Era como si algo quisiera salir, pero no hubiera manera. Retrocedimos, sobresaltados, mientras el eco de los golpes parecía seguirnos por toda la bodega. Durante unos minutos, nos quedamos inmóviles, observando cómo la caja parecía vibrar ligeramente, como si respirara. No había patas, no había Michi, solo golpes que nadie podía explicar. Finalmente, decidimos dejarla donde estaba y cerrar la bodega. Antes de irnos, uno de nosotros comentó en voz baja: esta caja no debería estar aquí, y tampoco debería estar sola. Al día siguiente, el michiféretro volvió a estar perfectamente alineado con los demás, como si nunca hubiera sido movido. Revisamos los registros, pero seguía sin aparecer en ninguna lista. Desde aquella noche, nadie se atreve a acercarse demasiado a la esquina donde estaba la caja olvidada. A veces, cuando hago rondines nocturnos, todavía puedo escuchar golpes suaves, como un llamado silencioso desde el interior, recordándome que algunas cosas en la funeraria no quieren ser descubiertas. El rezo interminable. Soy Michinato, y desde hace tiempo trabajo en la funeraria Monte Carlo como ayudante nocturno. Mi labor es sencilla: cuidar que todo esté en orden, limpiar los pasillos y, de vez en cuando, hacer recorridos por las salas de velación. Pero hay noches en las que el silencio no es tal, y donde la capilla puede susurrarte cosas que no pertenecen a ningún Michi vivo. Una de esas noches ocurrió mientras hacía mi ronda rutinaria. Ya habían salido los familiares de un servicio reciente, las velas estaban apagadas y las luces mínimas se reflejaban en el piso pulido. Caminaba lentamente hacia la capilla principal, con la linterna en la pata, revisando que no quedara nada fuera de lugar. De pronto, escuché un murmullo. Al principio pensé que eran ecos de mis propios pasos, pero el sonido se volvió más claro, rezos suaves, continuos, insistentes. Provenían del centro de la capilla. Me detuve en seco, con el corazón latiendo más rápido que mis patas. Era imposible. Todos los michis se habían ido. No había nadie allí. Debe ser alguna grabación, me dije para calmarme. Aunque no recuerdo que pusieran ninguna. Caminé despacio hacia el altar, siguiendo el eco de las voces. Cuanto más me acercaba, más claras se hacían las palabras, como si alguien murmurara plegarias desde muy cerca. Me arrodillé para mirar detrás del michipúlpito,
entre las bancas y junto a las cortinas. Y no había nada. Ni un michi, ni un objeto que pudiera producir el sonido. Solo el murmullo constante de los rezos, llenando la capilla vacía. Tragué saliva. La sensación de frío aumentó, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Mi pelaje se erizó, y cada vez que intentaba acercarme a la fuente del sonido, los rezos parecían moverse, cambiando de lugar, como si algo invisible jugara conmigo. Decidí acercarme al altar, con las patas temblando. Pude ver que las velas apagadas emitían un resplandor apenas perceptible, iluminando la figura de una silueta etérea que parecía arrodillada frente al féretro. Sus maullidos de plegaria eran bajos, como un canto que se desvanecía al instante. Intenté acercarme, pero la sombra desapareció en cuanto extendí la pata. Me quedé paralizado, observando cómo la capilla se sumía en un silencio más pesado que antes. Cada tanto, un nuevo murmullo surgía, como si alguien más comenzara a rezar desde otro rincón. El sonido parecía infinito, interminable, como si la capilla misma estuviera viva, repitiendo oraciones de michis que ya no existían. Pasé el resto de la noche en la entrada, observando el altar sin atreverme a moverme. Cada vez que intentaba salir, los rezos se intensificaban, como si algo invisible quisiera que permaneciera allí. Y aunque intenté convencerme de que todo era producto del cansancio y la soledad, no pude evitar notar que las voces eran demasiado claras, demasiado reales. Al amanecer, los rezos cesaron repentinamente. La capilla volvió a la normalidad, con el sol iluminando cada esquina, y el silencio se hizo absoluto. Nadie que llegara por la mañana notó nada extraño. Pero yo lo recuerdo con claridad. Aquella noche supe que la capilla tiene una vida propia, que guarda voces que nunca deberían callar, y que, aunque los michis desaparezcan, algunos rezos permanecen para siempre. Las huellitas en el mármol. Me llamo Michi Esteban y he trabajado de velador en la funeraria Pastura Micheterna desde hace casi 5 años. Uno pensaría que, con tanto tiempo, uno ya se acostumbra a la soledad, al silencio y a la sensación de estar rodeado de algo que no se ve pero que siempre anda cerca. Pero no es cierto. Hay noches en las que todavía siento como si me faltara aire, como si el mismo edificio me aplastara poco a poco. Una de esas noches ocurrió lo que nunca voy a olvidar. Estaba sentado en la garita de seguridad, casi dormitando sobre mi silla, cuando escuché un golpeteo suave proveniente de la capilla principal. Era como si alguien hubiera tirado algo al suelo y éste hubiera rodado despacio. Me puse de pie, tomé mi linterna y caminé hasta el pasillo. El eco de mis pasos se mezclaba con un silencio demasiado pesado, y conforme me acercaba a la capilla, la piel bajo mi pelaje se erizaba cada vez más. Al abrir la puerta, no vi nada fuera de lugar. Las bancas estaban alineadas, las velas apagadas, el michiféretro de ese día ya había sido retirado. Sin embargo, lo que me heló la sangre fueron unas pequeñas huellitas frescas marcadas en el mármol del piso, justo en el pasillo central que llevaba al altar. Eran huellas de gatito, pero tenían algo extraño, parecían húmedas, como si acabaran de ser dejadas ahí, y aún así no había charcos de agua ni forma de que algún michi callejero hubiera entrado. Me agaché para observarlas mejor. Eran diminutas, perfectamente definidas, con las almohadillas bien marcadas. Seguí el rastro con la linterna y noté que comenzaba en la entrada principal y se dirigía hacia el centro de la capilla, pero lo perturbador fue que se detenían de golpe frente a una banca, como si el gatito que las dejó se hubiera desvanecido en el aire. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la punta de la cola. Volteé hacia todos lados, esperando encontrar a un michi escondido, pero no había nada. De pronto, el sonido volvió, un pequeño tap, tap, como de patitas caminando sobre el mármol, resonó detrás de mí. Giré de inmediato la linterna y vi, para mi horror, que se estaban formando nuevas huellas solas, una tras otra, avanzando lentamente hacia el altar. Me quedé paralizado, sin poder reaccionar, hasta que esas pisadas invisibles se detuvieron justo frente a mí.
El aire se volvió gélido, tanto que podía ver mi propio aliento. Fue entonces cuando escuché un maullido débil, casi un lamento, proveniente de algún rincón de la capilla. No sabría decir de dónde, pero estaba seguro de que no había ningún Michi conmigo. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida, cerré la puerta con fuerza y regresé a la garita. No volví a poner una pata dentro de esa capilla hasta que salió el sol. Al día siguiente, cuando llegaron mis Michi compañeros, revisamos el salón. El piso estaba impecable, reluciente, sin ninguna marca. Les conté lo que había visto, pero se rieron, diciendo que seguro me había quedado dormido y lo había soñado. Yo no discutí, pero dentro de mí sé que no fue un sueño. Cada vez que paso por ese pasillo, no puedo evitar mirar al suelo. Y lo peor es que, en ocasiones, creo escuchar el eco de esas diminutas patitas acompañándome en la oscuridad. El ataúd equivocado. Soy Michi Ramiro, y durante un tiempo trabajé como ayudante en una funeraria llamada Descanso Miauterno. Mi labor era sencilla, ayudar a cargar los michiféretros, trasladarlos de un salón a otro y, en ocasiones, llevarlos en la carroza hasta el panteón. Nada fuera de lo normal. Hasta aquella madrugada en que me tocó revisar lo que todos ahora llaman el ataúd equivocado. Había recibido la orden de llevar un michiféretro a la sala de preparación. Lo trasladamos entre dos compañeros y lo dejamos sobre la mesa metálica. Mis amigos se fueron a oler hierbita gatera, y yo me quedé para confirmar que todo estuviera en orden. Por curiosidad, o quizás por tonto, decidí levantar la tapa. Lo que vi me dejó helado, el interior estaba vacío. No había nada. Sabía bien que ese michiféretro ya había sido preparado horas antes y que se encontraba cerrado y sellado. Cerré la tapa de golpe, confundido, y pensé que quizás me había equivocado de caja. Pero cuando volví a abrirla, lo imposible ocurrió, dentro ya no estaba vacío. Ahora había un Michi de pelaje oscuro, con los ojos cerrados y las patas sobre el pecho. Juraría que jamás había visto a ese felino antes en la funeraria. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Volví a cerrar la tapa con nerviosismo, sudando bajo el uniforme. No quería mirar otra vez, pero la curiosidad me ganó. Abrí una tercera vez, y lo que encontré fue distinto todavía. Esta vez no había michicuerpo alguno, sino un montón de juguetes viejos, peluches desgastados y pequeños lazos de colores, como si pertenecieran a gatitos que hacía mucho tiempo ya no estaban en este mundo. Retrocedí de golpe, tropezando con la pared. Sentía un hormigueo en las patas y un frío insoportable en el lomo. Volví a abrir y esta vez, lo que vi me quitó el aliento. El ataúd reflejaba mi propia imagen, como si se tratara de un espejo oscuro. Pero no era exactamente yo. Esa versión mía estaba con los ojos cerrados y un gesto de absoluto silencio. Cerré la tapa con violencia y salí corriendo hacia el pasillo. Cuando mis michicompañeros regresaron, intenté explicar lo que había pasado, pero al revisar, el ataúd lucía perfectamente normal, con el difunto de esa noche dentro, vestido y en calma. Ellos me miraron con burla, diciendo que seguro estaba exhausto. Desde entonces, nunca volví a abrir un michiféretro por curiosidad. A veces, mientras traslado alguno, siento que algo golpea desde dentro, como si quisiera que lo revise de nuevo. Pero yo no me atrevo. No quiero volver a ver qué hay ahí, porque sé que el ataúd siempre mostrará lo que menos esperas, y lo que jamás deberías ver. El salón sin nombre. Soy Michi Leandro, y desde hace más de un año trabajo en la funeraria Michi de Misericordia. Es un lugar enorme, con pasillos interminables, varias salas de velación y oficinas que parecen laberintos. Los más antiguos siempre dicen que el edificio fue construido en diferentes etapas, con ampliaciones improvisadas que lo hacen sentir confuso. Y quizá por eso existe la leyenda de lo que nosotros llamamos el salón sin nombre. Desde que entré a trabajar, escuché rumores de un cuarto que no aparece en los planos de la funeraria.
Un espacio que, según los michicompañeros, se abre solo en ciertas noches, y del cual nunca deberías entrar. Yo al principio pensaba que eran exageraciones para asustar a los nuevos, hasta que una madrugada me tocó comprobarlo. Caminaba por el pasillo lateral, el más antiguo del edificio, cuando noté algo extraño, una puerta de madera que jamás había visto. No tenía letrero, ni número, ni placa, nada. Solo estaba ahí, como si siempre hubiera pertenecido al lugar. Me quedé parado unos segundos, tratando de recordar si había pasado antes por ese mismo corredor, y juraría que nunca la había visto. La curiosidad me ganó. Empujé despacio la puerta y ésta se abrió con un rechinido que me hizo estremecer. El interior estaba oscuro, pero logré ver unas cuantas bancas alineadas y un ataúd en el centro, iluminado apenas por la luz que se colaba desde el pasillo. Parecía una sala de velación común, salvo por un detalle: en la primera banca, justo al frente, había un michi sentado, con la espalda erguida y la cabeza gacha, como esperando algo. «Disculpe», alcancé a decir con voz temblorosa. El michi no respondió. Mi instinto me gritaba que saliera de inmediato, pero no podía moverme. Di un paso dentro, y entonces la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El sonido resonó como un trueno en mis oídos. Sentí que el aire se volvía espeso, como si costara trabajo respirar. Cuando levanté la linterna, el banco estaba vacío. El ataúd, sin embargo, estaba abierto. Y aunque traté de mirar hacia otro lado, juro que escuché un susurro proveniente de ahí dentro, una voz tenue que repetía mi nombre. Michi Leandro. Me acerqué con pasos torpes, dominado por una mezcla de miedo y fascinación. Al asomarme, vi mi propio reflejo dentro del ataúd, acostado, con los ojos cerrados. Di un salto hacia atrás y choqué contra una de las bancas. El murmullo se transformó en un gemido profundo, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Corrí a la puerta, la empujé con todas mis fuerzas y, por suerte, se abrió. Salí al pasillo y caí de rodillas, jadeando, con los bigotes erizados y las patas temblorosas. Al mirar de nuevo, la puerta había desaparecido. Solo quedaba la pared lisa, como si nunca hubiera existido. Conté lo que me pasó, pero los compañeros más viejos solo me miraron en silencio. Después de un rato, uno de ellos, Michito más, me dijo: «Ya lo viste, ¿verdad? Ese salón no está en los planos, pero aparece de vez en cuando. Todos lo hemos visto alguna vez. Solo agradece que lograste salir. No todos lo consiguen». Desde esa noche, evito ese pasillo. Y aunque jure no volver a acercarme, sé que tarde o temprano esa puerta volverá a aparecer. Y alguien, inevitablemente, la abrirá. El llamado del timbre. Soy Michevin, y trabajo de velador en la funeraria La Michilupana, justo en la capilla principal. Durante el día todo parece tranquilo, pero cuando llega la medianoche, cada sonido se multiplica y cada sombra parece moverse con vida propia. Esa noche, mientras revisaba los pasillos con mi linterna, escuché un sonido que me heló la michisangre. El timbre de la capilla sonó 3 veces seguidas. Era imposible. Todos los visitantes se habían ido hacía horas, y las puertas estaban cerradas. Caminé despacio hasta la entrada, tratando de no hacer ruido, y al asomarme, no vi a nadie. Debe ser el viento, me dije a mí mismo. O quizá algún ratón golpeando la puerta. Pero entonces, el timbre sonó otra vez, más fuerte, más insistente. No era un golpe casual, parecía un llamado, un mensaje que no comprendía pero que me exigía atención. Mi cola se erizó, y un escalofrío me recorrió. Decidí revisar los alrededores. No había nadie, ni rasguños, ni señales de intrusos. Sin embargo, cuando volví al área de la capilla, noté algo extraño. Sobre la alfombra de la entrada, había pequeñas huellas húmedas de Michi que iban hacia la puerta, pero no venían de ninguna parte visible. Seguí el rastro con la linterna, y desaparecía de golpe frente a la campanita del timbre. Me senté un momento, tratando de calmarme,
y recordé lo que mis michicompañeros más viejos me habían contado: el timbre de la capilla suena de vez en cuando, aunque nadie entre ni salga. Dicen que ocurre cuando hay presencias que quieren recordarnos que no estamos solos. Yo siempre pensé que eran historias para asustar a los nuevos, pero aquella noche entendí que no eran cuentos. El timbre volvió a sonar, esta vez más suave, pero insistente. Me levanté con cautela, y lo que vi me hizo congelarme. Una sombra alargada pasó frente a la entrada, como si alguien invisible hubiera empujado la puerta. No podía moverme, solo observar. Durante varios minutos, la capilla quedó en silencio, con solo el eco de mis propios latidos y el frío que calaba hasta los huesos. Cuando finalmente amaneció y la luz de la mañana entró por las ventanas, el timbre ya no sonó más. Pero sobre la alfombra quedaban las marcas húmedas de patitas diminutas, como si un michi hubiera estado llamando toda la noche. Desde entonces, cada vez que escucho un timbre inesperado, no puedo evitar pensar que alguien, o algo, sigue esperando ser atendido en la capilla. Voces detrás de la puerta. Soy Michi Héctor, y trabajo como velador en la funeraria del buen Michi Pastor desde hace varios años. La mayoría de las noches son silenciosas, con solo el murmullo de la ventilación y el ocasional crujido de los pisos. Pero hay momentos en que el silencio se rompe de formas que hacen que uno desee no haber cruzado jamás ciertas puertas. Una noche, mientras realizaba mi ronda por el ala antigua de la funeraria, escuché algo extraño, un murmullo, como un conjunto de voces diminutas, provenientes de detrás de una de las puertas del pasillo lateral. La puerta estaba cerrada, de madera gruesa, y según los planos, detrás solo había una pequeña bodega de suministros. Pero el sonido era claro, voces, suaves, pero inconfundibles, susurrando algo incomprensible. Me acerqué con cautela, la linterna temblando en mi gorrita. Cada paso hacía eco en el pasillo silencioso, y el murmullo parecía intensificarse con cada movimiento. No había manera de ver qué o quién estaba detrás de la puerta, pero las voces seguían, como si supieran que estaba allí, observando. ¿Hola?, pregunté con voz temblorosa, intentando sonar firme. ¿Hay alguien ahí? El murmullo cesó de inmediato, y un silencio absoluto me envolvió. Mi corazón latía con fuerza. Apenas respiraba. Por un momento pensé que todo había sido producto de mi imaginación. Pero entonces, un golpe seco retumbó desde el interior de la puerta, seguido por un susurro que decía mi nombre. ¿Michi Héctor? Un escalofrío me recorrió el lomo. Retrocedí un par de pasos, pero la curiosidad me hizo volver a acercarme. Cada vez que la puerta crujía, podía distinguir pequeños maullidos mezclados con voces espectrales. Era como si varias presencias invisibles intentaran comunicarse conmigo, llamándome, atrayéndome hacia un espacio que no existía en los planos de la funeraria. Tomé aire y decidí abrir la puerta lentamente. Cuando giré la manija, el murmullo cesó y no había nada visible. Solo la bodega de siempre, cajas alineadas, ataúdes pequeños, estantes polvorientos. Me agaché, buscando alguna señal de vida, y entonces escuché un golpe desde dentro de una caja de madera. Las voces susurraban de nuevo, insistentes, llenando el pequeño cuarto con un coro fantasmal que parecía provenir de todas las paredes al mismo tiempo. Retrocedí, golpeando la puerta detrás de mí para cerrarla de inmediato. Me apoyé contra la pared, jadeando, con el pelaje erizado y las patas temblando. Durante varios minutos, escuché cómo las voces seguían detrás de la puerta, moviéndose, susurrando, como si intentaran decir algo que no podía comprender. Cuando finalmente amaneció, el pasillo estaba en completo silencio. Abrí la puerta de nuevo, y la bodega lucía exactamente igual que siempre. Nadie, ningún rastro, ningún sonido. Mis compañeros llegaron más tarde y revisaron el lugar, nada fuera de lo normal. Pero desde aquella noche, cada vez que paso por ese pasillo lateral, mi oído busca los susurros, y mis bigotes se erizan al pensar que detrás de la puerta aún hay voces invisibles, esperando que algún michi curioso vuelva a acercarse.
Desde entonces aprendí una regla básica: algunas puertas no deberían abrirse nunca. Y algunas voces nunca deberían ser escuchadas. Turno doble. Soy Michidolfo, y desde hace años trabajo como velador nocturno en la funeraria Los Miaulivos. La mayoría de las noches son rutinarias, con pasillos vacíos y un silencio tan pesado que se siente en las patas. Pero hay noches en que no estás solo, aunque oficialmente sí lo estés. Una madrugada, me tocó el turno de revisión por el ala vieja de la funeraria. Todo estaba en calma, ataúdes alineados, velas apagadas y el olor a cera mezclado con polvo flotando en el aire. Caminaba con la linterna iluminando el piso, revisando cada puerta y cada sala, cuando noté algo extraño: una sombra al final del pasillo, con forma de Michi, moviéndose lentamente. Al principio pensé que era un compañero que se había adelantado, pero recordé inmediatamente que no había nadie más de guardia. Solo yo estaba registrado esa noche. Mi corazón se aceleró y mis bigotes se erizaron. «Hola. ¿Michito más?», pregunté en voz baja, tratando de sonar seguro. La figura se detuvo. Sus ojos brillaron débilmente en la oscuridad. Era idéntica a mi compañero de turno, Michito más, con su uniforme impecable y su linterna en la gorrita. Caminaba lentamente hacia mí, pero había algo distorsionado en su movimiento, como si flotara apenas por encima del suelo. Intenté convencerme de que era un reflejo, un juego de luces o mi cansancio, pero cuando levanté la linterna para iluminarlo mejor, la figura desapareció por unos segundos y reapareció a unos pasos de mí, exactamente como si copiara mis movimientos. Cada vez que daba un paso hacia ella, parecía adelantarse, moviéndose con un ritmo imposible. Sentí un escalofrío recorrer mi lomo. Cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera, que huyera, pero algo me obligaba a seguir observando. Los pasos resonaban en los pisos de madera, aunque mis propios oídos no los registraban de manera normal. Era como si la presencia tuviera vida propia, imitando a un Michi que ya no estaba allí. Traté de hablar de nuevo, pero solo salió un maullido ahogado. La figura se detuvo frente a mí y permaneció inmóvil durante un largo instante. Luego, se giró y comenzó a caminar hacia el ala más profunda del pasillo, siempre mirando hacia mí. Cada paso que daba parecía empujar el aire, dejando un frío intenso que calaba hasta los huesos. Decidí seguirla, con las patas temblando. La figura desaparecía y reaparecía a cada esquina, como si quisiera guiarme hacia algo que no debía ver. Por un momento, me sentí atrapado en un laberinto donde la realidad y la sombra se confundían, y la idea de que estaba solo, en verdad solo, se volvió imposible. Cuando amaneció, la luz del sol inundó el pasillo y la figura se desvaneció completamente. No había rastros, ni huellas, ni otra señal de que alguien hubiera estado allí. Mi compañero de turno llegó más tarde, y estaba exactamente donde debía estar, sin haber hecho ningún recorrido adicional. Desde esa noche, cada vez que hago mi turno nocturno, siento que hay alguien más caminando junto a mí, un doble que no debería existir. Nunca lo he vuelto a ver en persona, pero siempre sé que está ahí, justo al límite de mi visión, recordándome que algunas presencias no necesitan ser vistas para ser reales. La vela que nunca se apaga. Soy Micholmo, y trabajo como velador nocturno en los velatorios Michi SSSTE. Mi labor suele ser rutinaria: revisar pasillos, comprobar que las velas apagadas durante el día no queden encendidas y asegurarme de que nada se mueva sin permiso. Pero hay una vela que desafía todas las reglas, y todos los Michis de la funeraria saben que no es una llama común. La primera vez que la vi estaba encendida en la capilla central, junto al altar de la sala más antigua. Era pequeña, de cera amarilla, con un aroma tenue que apenas se percibía. Al principio, pensé que alguien la había dejado olvidada. Intenté soplarla, nada. La vela permanecía encendida, como si burlara mi intento. La empujé, la moví, incluso la sumergí en agua de un pequeño vaso,
pero siempre volvía a encenderse, sin titilar, sin apagarse, como si su llama tuviera voluntad propia. Mis michicompañeros me contaron que la vela llevaba allí años. Nadie sabe quién la encendió, y nadie logra apagarla. Algunos dicen que guarda algo atrapado en su llama, un espíritu o una presencia que no puede liberarse. Yo no creía en esas cosas hasta aquella noche. Era mi turno de velador, y la capilla estaba vacía. Caminé lentamente entre los bancos, observando la vela que parpadeaba suavemente. De pronto, noté un movimiento extraño dentro de la llama, una figura diminuta, casi imperceptible, como si un pequeño Michi estuviera atrapado allí, intentando escapar. Mi corazón se aceleró y un frío intenso recorrió mi lomo. Intenté acercarme, alumbrando con la linterna para ver mejor, pero cada vez que me inclinaba, la figura desaparecía, y solo quedaba la llama, perfecta y constante. Escuché un leve maullido, tan bajo que pensé que era producto de mi imaginación. Sin embargo, el sonido se repitió, y esta vez más claro, un susurro atrapado en la cera, pidiendo ayuda, reclamando libertad. Desde entonces, nadie osa tocar esa vela. Algunos dicen que si la mueves, la presencia dentro se enfurece, y que los objetos cercanos se vuelven frágiles o se rompen inexplicablemente. Otros creen que la vela vigila, y que cada Michi que se acerca es observado por esa figura diminuta que nunca logra salir. Durante mi turno, me quedé varias horas sentado frente al altar, observando la llama. Era hipnótica, casi hipnótica, y cada parpadeo parecía susurrar historias que jamás escucharé por completo. Sabía que si intentaba apagarla de nuevo, algo ocurriría, algo que no quiero experimentar. Cuando amaneció, la vela seguía encendida, como si ninguna noche hubiera pasado. Mis patas estaban rígidas de tanto tiempo en la misma posición, pero la vela permanecía intacta. Desde esa noche, aprendí a respetar su presencia. No es una simple llama, es un guardián, un prisionero y un misterio en una sola cera amarilla, que nos recuerda que algunas cosas jamás deberían ser apagadas.